El apóstol estuvo hablando de la gratitud el miércoles y lo que hoy queremos hacer es tener una conversación sobre la gratitud. Así que va a ser un servicio especial, vamos a tener un panel aquí con los líderes Revival. Aquí tengo algunos líderes, un aplauso para los líderes de Revival Youth. Así que le voy a pedir que se sienten, que tomen su asiento. Vamos a tener un servicio un poquito diferente en el día de hoy. Y Dios va a hacer cosas grandes, va a hacer cosas lindas, va a ser tremendo lo que vamos a experimentar hoy. ¿Cuántos están expectantes? No, pero eso no sé yo. ¿Cuántos están expectantes? Ok. Entonces, Dios puso en mi corazón que pudiéramos hablar sobre una de las virtudes más grandes que pueda tener un ser humano. Y es la virtud de la gratitud. Y yo creo que la gratitud es una virtud clave, primero para lo que vamos a alcanzar en Dios, pero también lo que vamos a experimentar el año 2023. Estamos ya acabando el 2022 y creo que sin gratitud nosotros no podemos entrar al 2023 sin esa convicción. ¿Por qué, pastor? Porque cuando vemos lo que la palabra nos enseña de la gratitud es una de las llaves para nosotros vivir en bendición. Diga conmigo, vivir en bendición. Diga conmigo, la gratitud es una llave para vivir en bendición. Entonces el Señor puso en mí ese sentir y decía, hay que hablarle a los jóvenes de esta llave que es la gratitud. De esta virtud que es la gratitud. ¿Cuántos aquí el 2023 tienen expectativa de lo que Dios va a hacer en su vida? Ok, ¿cuántos aquí tienen cosas que van a alcanzar en el 2023, que quieren alcanzar? Todos nosotros, ¿verdad? Entonces, esas expectativas que tenemos, esos anhelos que tenemos, si nosotros no hay una virtud de la gratitud, le puedo decir que muchas de esas cosas no se van a alcanzar. No se van a alcanzar. La gratitud es clave. Entonces, con estos líderes vamos a tener esa conversación. Son líderes aquí, ustedes los conocen, muchos de ellos. Y cada uno vamos a estar hablando de las experiencias, vamos a estar hablando de experiencias personales, vamos a estar hablando lo que la palabra enseña de la gratitud. Y yo no sé, o sea, yo creo que si aquí se hablara de cómo conseguir novio en día a día, como que la gente tuviera más... pero como que tú lo sientes, sí, están como serios. ¿Ustedes están expectantes? Sí. Ok, y bueno, yo estoy tratando de mantenerme tranquilo porque tengo a mi esposa que está aquí, que es demasiada bella y yo estoy como medio nervioso. You wanna say something? Él siempre lo dice todo. Esa es la clave, ¿vieron? Los hombres, ¿dónde están los hombres? Ustedes no están en esta. Pero él siempre lo dice todo y básicamente afirmo lo que él dice. Creo que a veces es bueno, además de dar una buena prédica y animar a todos, es necesario a veces sentarse y simplemente escuchar la voz de varias personas que han experimentado etapas, temporadas en su vida, la cual nosotros podemos aprender. Dice en la Biblia, donde hay multitud de consejos, hay sabiduría. Así que vamos a escuchar las experiencias, la sabiduría que tiene cada ministro aquí, cada anciano, diácono, cada discípulo de nosotros, porque sé que va a ser de bendición. Amén. ¿Y cuántos de aquí son de la generación del 2000 para adelante? Ok, son los millennials y tipo... ¿Cuántos son del 2010 en adelante? Yo creo que no hay nadie, gracias a Dios. Ay, ok. Ok, están colados aquí. Están colados, pero del 2000, 1900, ¿de dónde está de los 1900 por ahí, más o menos? Vamos a ver. Yes. Ok. 1990, ¿verdad? 1980, vamos a ver, por ahí. Ahí viene. Ok, están como tímidos, ¿por qué? Bueno, ya estamos en el 2023, perdón, casi en el 2023. Ahorita dije que estamos en el 2023, pero estamos casi ya en el 2023. Y ustedes saben que los tiempos cambian.
la cultura cambia, la moda cambia. Por ejemplo, la moda que hoy usamos no es la misma que se usaba en los 70, en los 80, porque la moda cambia, muchos estilos cambian, y creo que también en la sociedad hay muchas cosas que cambian. Y yo quisiera iniciar con esta pregunta porque es algo que pudiéramos preguntarnos. Y yo quiero hacerle esta pregunta a José. Y esta es una pregunta también para todos, pero yo sé que él la va a responder por todos los que están aquí. Va a dar su punto de vista. ¿Tú crees que la generación de hoy, la sociedad de hoy, es más agradecida que antes o menos agradecida que antes? ¿Cómo tú lo ves? Bendiciones, Revival. Wow, tremenda pregunta. Yo creo realmente que esta es una generación que está pasando una crisis del corazón. Y donde hay un corazón en crisis, hay un corazón ofendido, como dice la palabra en el versículo de Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que estamos viviendo esa generación donde el amor de muchos se ha enfriado. Es una generación que estamos familiarizados con la bendición. Y para mí la gratitud es honrar al que te ha bendecido. Pero cuando tú crees que todo te lo merece, cuando tu corazón está duro, cuando tu corazón está herido, no hay forma de que tú honres a la persona que te bendice o a Dios cuando te bendice. Porque estamos familiarizados totalmente, creemos que eso ya no lo hemos ganado y creo que sí, verdaderamente esta es una generación que ha perdido el valor de la gratitud. Yo pienso que sí, que en nuestros tiempos el ver gente con esa virtud es muy difícil a veces verlo. Mayormente los jóvenes. Ustedes saben que hablando de los tiempos, nuestros papás, nuestros abuelos, fueron personas que para lograr cualquier cosa tuvieron que esforzarse muchísimo. Por ejemplo, tú no tenías que esforzarte, tú ibas a Wikipedia y le dabas el trabajo al profesor. ¿Cuántos usaban Wikipedia aquí? No se hagan que no lo conocen ahora. Por lo menos en mi tiempo había Wikipedia. Pero tu papá, mi abuelo, tu abuelo, tenían que ir a una biblioteca, quizás a kilómetros de su casa, para poder encontrar información de un tema. Y si lo ponemos en otros ámbitos, en cualquier cosa que las generaciones pasadas hacían, había un esfuerzo. Había un trabajo. ¿Ah? Yo creo que hasta incluso para tú estar de novios con alguien, había un esfuerzo. Hoy en día ya se ha perdido como el hombre, el joven como tal, el halagar, el cortejo. Hoy en día, vamos a esto, ¿qué es lo que pasa? Dime, tú estás bien, mami, ¿qué es lo que...? Óyeme, se ha perdido el esfuerzo. Hoy en día también, yo creo que las chicas, bueno, ahorita no voy a entrar en ese tema, eso hablemos de amor, pero todo, o sea, era un esfuerzo. Y yo creo que nuestra generación, como hoy en día tenemos todo rápido, es un acceso fácil a la información, a lo que queremos, tipo microondas, la gente valora menos. Y creo que eso nos hace menos agradecidos. ¿Verdad? Así es. Y recordando una palabra que nos dio el apóstol este miércoles que pasó, hablando también de la gratitud, y es que aquello que nosotros tenemos hoy, en algún momento lo deseamos, en algún momento lo anhelamos, pero hoy lo tenemos y no lo celebramos. Nosotros hemos visto como hemos orado por muchas cosas, hemos anhelado algo y en un momento lo tenemos, pero cuando lo tenemos seguimos de largo, así como decía el pastor, por ser una generación microondas, estamos en automático y no nos detenemos. Algo que yo hago con mi esposa, por ejemplo, y lo hablamos en Casa de Paz, es que nosotros nos detenemos a celebrar cada victoria. Por pequeño que sea, cuando nosotros estamos anhelando algo y eso se da, nosotros nos detenemos y decimos, esto lo vamos a celebrar. Aunque sea tomarnos un jugo para celebrarlo, para romper con el esquema de estar en automático. Necesitamos identificarnos diferente a lo que están en el mundo, ser agradecidos en las cosas pequeñas, en las cosas grandes, aún con la gente a nuestro lado, comenzar a desarrollar esa virtud. Ahora, ustedes saben que, como le dije, la gratitud es un valor, es una virtud que nos da muchas bendiciones de parte de Dios. Yo quiero leer la palabra que dice en Lucas 17, vamos a Lucas 17, lo tenemos ahí. Dice, ustedes han leído la historia de los 10 leprosos. Y mira lo que dice la palabra. Dice, y yendo Jesús a Jerusalén
pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. Digan conmigo, estaban de lejos. Y diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a una gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Vemos aquí el valor de la gratitud, jóvenes. Uno solo de 10 volvió. Es decir que en el pueblo de Dios mucha gente se mantiene a lo lejos. Ay, Señor, sáname de un cáncer. Ay, Señor, prospérame. Ay, Señor, cásame. Ay, Padre, yo necesito esta ayuda. Y desde lejos le dicen al Señor que le haga algo. Y Dios en su bondad lo sana, lo liberta, lo transforma, le da lo que piden. Pero fíjese que no todos vienen a Dios a darle gracias. Entonces hay mucha gente de lejos que reciben bendición, pero no son agradecidos con Dios. Pero vemos que hay una pequeña parte que sí vuelve a Dios a darle gracias por lo que le ha dado. Entonces miren lo que dice el versículo 17, por favor. Él le dice la pregunta: ¿dónde están los 9? Es decir, Jesús está preguntando: ¿dónde está la gratitud de los otros? ¿Dónde está el agradecimiento? Y dice: y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículo 19: y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. 9 se fueron con un milagro, pero 1 se fue con su salvación. Y eso es lo que produce la gratitud. La gratitud te da el paquete completo de Dios. Mientras hay gente que se conforma con una bendición financiera, con un rompimiento financiero, hay gente que está diciendo: yo quiero más que eso. Y pueden recibir más que eso. Dios tiene más allá que un milagro financiero para ti. Dios tiene más que el darte un esposo para ti. Dios tiene tantas cosas, y la gratitud es lo que te mantiene con la llave para el acceso a recibir y a seguir recibiendo esas bendiciones. Entonces, esta experiencia de este leproso nos muestra que la gratitud nos da acceso a bendiciones. Yo quiero preguntarte, José, ¿cuál bendición en tu vida has recibido por mantenerte en gratitud a Dios? O sea, ¿qué experiencia tú viviste en tu vida que a través de la gratitud tú puedes decir: pastor, yo a través de la gratitud Dios me dio esto y esto? Bendiciones, Revival. Pastor, la gratitud para mí ha sido la llave para yo recibir todas las bendiciones que yo tengo. Desde el momento que Dios restauró mi matrimonio, que yo vine aquí sin nada, en ese momento yo tomé una decisión: yo te voy a servir por gratitud. En el momento que yo le dije a Dios: todo lo que yo soy te lo voy a dar por gratitud, comenzaron una tras otra las bendiciones a llegar a casa. Desde un 2020 sin empleo, donde había que pagar hipoteca y todas las condiciones de las responsabilidades que yo tengo en casa, ver un Dios que proveyó un 2020 yo sin empleo, que es la entrada de mi casa, ver un Dios que cuando me da el nuevo empleo me triplica el salario que yo tenía, hasta ver un Dios que sana mi casa, sana mi vida, sana mis hijos, y hoy yo tengo edificado una casa con una identidad. ¿Pero por qué? Porque así como usted leyó en Lucas, hay que ser agradecido. El apóstol decía el miércoles: la gratitud te abre el portal de la bendición. No vamos a ser bendecidos si somos jóvenes que no sabemos agradecer. ¿Qué hizo Jesús cuando levantó la canasta con los peces? Dio gracias. En el momento que levantó la canasta, sucedió el milagro de bendición, de multiplicación. Cuando tú y yo caminamos en agradecimiento, abrimos el portal de bendición. Amén, amén, así es. Así es. Eso es un ejemplo claro de cuando Jesús tomó los panes y los peces. Un joven trajo 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo esa palabra, dijo:
Miró a los cielos y dijo gracias. Y vemos que la gratitud entonces produce multiplicación. Quizá hay muchos jóvenes hoy en día que están viviendo escasez financiera, están viviendo situaciones y es por la falta de gratitud a Dios. Porque la gratitud a Dios es lo que trae una multiplicación. Y si comienzas a accionar hoy, a decirle gracias Señor, gracias por lo que me has dado, vas a ver cómo Dios va a comenzar a abrir la ventana de los cielos sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen esta tarde? ¿Alguien lo cree? Porque yo siento que mucha gente no lo está creyendo. Tienes que creerlo para que puedas experimentar lo que Dios te ha dado. Amén. Lo que tiene para darte y las grandes bendiciones que están ahí reservadas para ti vienen con la gratitud. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué es que hay gente ingrata. Vamos a ver, pastor, ¿por qué hay gente que es mal agradecida con Dios? ¿Por qué hay gente que no es ingrata con los demás? ¿Por qué pasa eso? Yo quisiera preguntarle a Eddie, ¿por qué tú crees que hay gente jóvenes que son ingratos, que no? ¿Por qué tú crees eso? Bendiciones, pastor, bendiciones, iglesia. Yo creo que hay una semilla que es la soberbia que está en el hombre, que fue plantada por Satanás. Y yo creo que cuando viene esa semilla de la soberbia, entonces el hombre quiere parecerse a Dios, quiere ser Dios, cree que es autosuficiente, cree que no necesita de nadie. Y cuando tiene tantas cosas, a veces viene a la iglesia sin nada, sin trabajo. Dios lo prospera gracias a nuestros padres espirituales, gracias a la enseñanza que nos dan. Pero después tú te ves y crees que eres tan autosuficiente que crees que eres Dios. Y hay una palabra en 1 Corintios 4:7 que el apóstol Pablo le estaba diciendo a sus hijos espirituales: porque ustedes se creen mejor que los demás, porque ustedes creen que lo que ustedes tienen es suyo. No fue Dios que te dio la bendición. Entonces, si Dios te dio la bendición, ¿por qué ahora tú te crees que es tuyo? Si todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Entonces yo creo que eso está pasando con el ser humano, pastor, que no reconoce que todo lo que tenemos, lo que poseemos, es de Dios. Y eso tenemos que cambiarlo en el corazón y reconocer que toda la gloria y todo lo que nos pertenece viene de Dios. Ahí lo dice bien claro en 1 Corintios 4:7. Dice, ¿por qué? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Mire eso, qué tremendo, cómo la gente se olvida. Y eso que tú dices es real. La gente cuando no es agradecida se cree que es Dios. Todo lo que hace, si le va bien el trabajo, si tiene esto, cree que es por su propia fuerza. Entonces la clave para dejar de ser ingrato es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Tu ropa, todo lo que tienes. Yo sé que, bueno, mi padre me ayudó en un momento, mi profesión me ha ayudado a lograr esto, pero tienes que entender que Dios fue que te dio la habilidad. Dios te dio la mano para trabajar, Dios te dio el entendimiento. Y cuando comienzas a ver la vida de esa manera, decir todo lo que yo tengo viene de Dios, vas a ver cómo todas las áreas de tu vida van a comenzar a sufrir cambio. Por ejemplo, hay gente que dice, déjame traer una ofrenda de mi dinero. Ese dinero ni siquiera es tuyo en primer lugar. Fue Dios que te lo dio. Tú le estás devolviendo una parte de lo que Él ya te dio. Todo lo que tenemos. Yo no puedo decir mi esposa es mía, es de Dios. Mis hijos son de Dios. Mis finanzas son de Dios. Todo lo que yo tengo ha sido por Dios. Sí. Y tú sabes que hay gente que lo usa mucho esa palabra. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pero yo creo que es como si fuera una muletilla. Ay, gracias a Dios que está bien. Pero realmente no lo dicen desde un lugar de convicción. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Así que, qué tremendo. La gente necesita dejar de ser ingrata con Dios. Por eso van a haber tantas consecuencias que ahorita lo vamos a hablar. Porque hay gente que es ingrata con la presencia del Señor. ¿Por qué otra cosa tú crees que la gente es ingrata? Yo creo también las personas, aparte de familiarizarse, creo que las personas empiezan a recibir como un rechazo, una falta de perdón en su corazón
ya no es la misma relación que teníamos antes. Al principio, cuando llegamos a la iglesia, son perfectos, los pastores los amamos, cuántas cosas hacen por nosotros, pero el día que yo recibo una afirmación, entonces ya lo dejo de ver igual, empiezo a familiarizarme, no quiero recibir de usted, y por eso entonces empieza a llegar una ingratitud a mi vida y no recuerdo todo lo que se hizo en el día que yo entré por esa puerta. Eso es así, qué tremendo. Por eso el apóstol decía que la gratitud es la memoria del corazón. Y eso es algo que se ve mucho en las iglesias, pero también dentro de las relaciones. La gente suele olvidar lo que alguien hizo por ti, lo que alguien hizo por ti en un momento de necesidad. Cuando tú no tenías la fuerza, cuando tú no tenías el entendimiento, la gente suele olvidar mucho eso. Y eso nos lleva a otra pregunta. Y esto se lo voy a hacer a Pamela. ¿Dónde está Pamela? A ver. ¿La acción de gracia o la gratitud es un sentimiento o es una convicción? ¿Cómo tú lo definirías eso? Porque hay gente que dice, bueno, yo me siento agradecido, pero ¿la gratitud es solamente un sentimiento o es algo más allá? Sí, es, pastor. Yo pienso que muchas veces nosotros como jóvenes entendemos que porque decimos gracias, porque usamos la palabra gracias, ya estamos siendo agradecidos. Gracias porque me pasaste esto, gracias por abrirme la puerta, pero la gratitud es algo más profundo, es una actitud, la gratitud es como una actitud que nace en el corazón, que sale del corazón. David decía en el Salmos 130 y algo por ahí, decía, le doy gracias a Dios de todo mi corazón. Entonces es como una actitud que nace en ti por una convicción, más que para qué yo estoy siendo agradecido, por qué yo estoy siendo agradecido. ¿Qué es ese motor que me hace dar gracias? El por qué. Por ejemplo, en los mismos Salmos 136:1, decía David, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tu amor es eterno y es para siempre. Entonces, si yo tengo la convicción de que el amor de Dios es eterno, es para siempre y Él es bueno, aunque yo esté en una circunstancia temporal que pudiera estar pasándome ahora mismo, la naturaleza de Dios, su esencia de amor, de bondad, no ha cambiado. Entonces, ¿por qué mi gratitud cambiaría hacia Él? Entonces, así mismo también otro ejemplo, quizá con nuestros padres. Nosotros somos agradecidos con ellos porque son nuestros padres, no solamente por lo que hacen por nosotros, sino por lo que ellos son. Entonces, el día que mi papá no haga algo que me gustó o que yo quería, yo tengo que dejar de ser agradecido si él sigue siendo mi padre. Entonces, yo creo que hay gente que no está entendiendo eso. Tú tienes que cortar un poco ahí, corta un poquito ahí. O sea, si mis padres hacen algo que a mí no me agrada, o cualquier tipo de persona, ya sea una autoridad en la iglesia, o sea, eso entonces debe de cambiar mi gratitud. Es una pregunta tremenda. así es. Dale por ahí, dale por ahí. Así es, porque, por ejemplo, para usar el mismo ejemplo de los padres, si yo me voy a vivir a otro país, ya no son mis padres. Si ya, por ejemplo, ellos no están siendo lo que yo esperaba de ellos, siguen siendo mis padres. Entonces, la naturaleza de ellos, su esencia de haber sido mis padres, sigue ahí. A pesar de que haya cambiado 1000 circunstancias, a pesar de que yo esté viviendo diferentes cosas, ellos siguen siendo mis padres. Entonces, yo entiendo que la gratitud también tiene algo muy... ¿sí? Disculpa que te interrumpa, es decir que lo que ellos hacen en un momento o lo que hace alguien no debe de borrar lo que ya hicieron. Así es. Que eso es lo que sucede con mucha gente. Ay, me corrigieron. Ay, me afirmaron. Ah, mira, esto pasó. O en un momento de crisis que la persona estaba muy presionada, me habló mal. O inmediatamente ya se borró todo. O sea, por eso es que hay que ser agradecido, porque la gratitud te conecta con una memoria. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente, eso es lo que le comentaba, el por qué yo estoy siendo agradecido, el por qué yo estoy siendo agradecida, el por qué ha cambiado la razón de mi gratitud, entonces ¿por qué tiene que cambiar mi corazón? Entonces no es solamente para dar gracias, es por qué yo estoy dando gracias. Y algo muy hermoso que tiene la gratitud también para mí, es que la gratitud te da como una gracia, un favor, para tú incluso acercarte a las personas y poder influenciarlos. Les voy a contar esto de manera personal que me pasó. Hace como unos 2 años nosotros tuvimos un discipulado donde el pastor nos enseñaba, mi mentor, cómo nosotros debemos de validar las personas, cómo nosotros debemos afirmarlos, darle gracias, cómo las personas necesitan esa validación hoy en día.
Y él dijo, le voy a decir algo, si ustedes lo hacen en su trabajo, incluso con sus clientes, ustedes van a ver una diferencia. Y yo asumí ese reto, yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Y yo empecé a tener un corazón agradecido incluso con mis clientes. Y yo empecé a decirle, oye, gracias por tu tiempo, gracias por recibirme. Y la primera impresión de la gente era como impactada. Tú me ven a vender y me estás dando gracias, porque mi introducción era de gratitud. Entonces, en ese momento, tú cambias la atmósfera, tú cambias incluso, tú llamas la atención de la persona, porque hay una actitud de gratitud en tu corazón. ¿Ven? Entonces, yo quiero animarlos a que ustedes hagan eso mismo. Me gustaría motivarlos a que ustedes hagan eso. Saliendo de acá, hagan ese reto. Empiecen a agradecer, empiecen a validar, empiecen a dar gracias a tu mamá que te guardó cena saliendo del servicio, a tu amiga que te escuchó en ese momento difícil y oró por ti. Empieza a dar gracias y tú vas a ver cómo el semblante de las personas va a cambiar y cómo tú vas a poder ser de influencia para ellos. Amén. Eso está buenísimo. Ustedes saben que la palabra de Dios dice que entremos a sus atrios, por sus atrios con acciones de gracia. Y lo que ella hablaba de cómo con sus clientes comenzó a generar la gratitud, a practicar la gratitud, vemos cómo nuestra relación con Dios es lo mismo. Si nosotros venimos a Dios con un truño, con una cara, con una falsa expectación, no hay un sentido de humildad, no hay ni siquiera un halago a Dios. Señor, gracias porque tú me permites estar en tu presencia. Gracias por todas las bendiciones. Sí, esa es la entrada para entonces poder accesar a la presencia de Dios. Por sus atrios con alabanza, con acciones de gracia, necesitamos entrar. Entonces, cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando tú estás en tu tiempo de oración, tienes que comenzar a ejercitar la gratitud. Es una de las primeras cosas que tienes que hacer, adorarlo, darle gracias por lo que Él te ha dado. Señor, yo no estoy donde quiero estar, pero donde estoy, mucha gente no está. Gracias. No tengo quizá el carro que quiero, pero tengo esta bicicleta y quizá hay gente que ni la tiene. Gracias. Hoy en día hay mucha gente comparándose por las redes sociales. Los jóvenes dicen, ay, mira la vida de este, mira qué wow, y comienzan a compararse inmediatamente con lo que el otro tiene y lo que tú no tienes. Y ese es el cáncer que mata la gratitud. Dale gracias a Dios por lo que tiene y verás cómo tu relación con Dios va a cambiar, tu relación con la gente. Amén. Tu relación con la gente va a cambiar. Vivimos en ese tiempo, la gente vive comparándose, quiere más, quiere más, quiere más y no es agradecido. Ahora, pudiéramos decir entonces que la gratitud es más allá de un sentimiento, ¿sí o no? La gratitud viene a ser una convicción y cuando algo es convicción es algo que te acompaña siempre. Es decir, que tú eres agradecido no solamente en las buenas, eres agradecido en las malas. Eres agradecido cuando te corrigen, eres agradecido cuando no te corrigen. Es decir, es una convicción continua. Entonces hay gente que tiene que entender que la gratitud no es solamente un sentimiento, debe ser un hábito en todo lo que hagamos. Sea un hábito. Y cuando ese hábito se desarrolle, vas a ver lo que va a pasar. Oye, estos paneles, hermano, están aquí. Están en demanda. Bueno. Entonces, diga conmigo, si la gratitud es un hábito, la voy a ejercitar en cualquier lugar. ¿Ah? Mira, por ejemplo, tú llegas a un restaurante, mucha gente, y el mesero te dice, hey, no se puede. A veces la primera reacción es, cóntrale, que pique, ay, contra. Y comienza a enfurecerte, o vas a un banco, hay mucha fila de gente. Si la gratitud es una convicción en ti, vas a saber a darle gracias a Dios en cualquier circunstancia. Bueno, Señor, tú me estás salvando de algo, que por algo hay mucha fila, y si saliera más temprano, pudiera ser que algo me pasara. Gracias, Señor. Se dañó el carro, Señor, quizás puede ser que yo no debía de llegar a ese lugar ahora mismo, yo te doy gracias. ¿Me entienden? Yo creo que hay mucha gente que no está entendiendo esto. ¿Ustedes están entendiendo? Entonces, la clave para vivir feliz es la gratitud. El que es agradecido en todo momento es alegre. Pero hoy tenemos mucha gente en depresión. Muchos jóvenes depresivos, tristes,
vienen a la iglesia depresivos y óigame, yo sé que son los pensamientos atacándote, tu estilo de vida, lo que está pasando en tu casa, en tu familia, el día a día, y no vives una vida de agradecimiento. Si tú vives agradecido, vas a vivir feliz. Cero estrés, cero depresión. Esa es la clave. Jesús no se estresó. No hay comida. Y ahora, y así estaban los discípulos. ¿Y qué hacemos? Hay 3,000 gente siguiéndonos. Y Jesús, vengan aquí, denme eso. Gracias. Tranquilo. Cero estrés. Cuando comenzó a dar gracias. Pero el que no es agradecido está estresado. Ay, y ahora, el año se está acabando. ¿Y qué pasa? Dale gracias, dale gracias. Y verá cómo el estrés se te quita. Entonces, la gratitud entendemos que es un hábito. Hay que practicarlo. Como tú practicas el cepillarte, como practicas cualquier deporte, hay que practicar la gratitud. Dile que está a tu lado, gracias. ¿Y por qué? No, quiero practicar la gratitud. Gracias, gracias. Hay que practicar la gratitud. Entonces, yo quiero preguntarle esto a Mario. ¿La gratitud va acompañada de una acción o es simplemente se queda ahí como un sentir? O sea, o una palabra, porque la gente dice, oh, muchas gracias. Y sabemos que a lo que es real es una convicción en nuestro corazón, es un hábito. Pero ¿se queda solamente un hábito o es algo que se extrapola hacia afuera? Es algo que es visible, la gratitud. ¿Qué tú crees de eso? Ciertamente la gratitud es una acción. No podemos manifestar gratitud siendo estáticos. Y es muy interesante lo que usted hablaba de los leprosos, porque en el versículo 16 dice que aquel que volvió hacia Jesús tuvo la acción y puso su rostro en tierra, dice la palabra. Él tuvo un accionar, él hizo algo. ¿Para qué? Para él demostrar esa gratitud. Cuando cada uno de nosotros vamos a un lugar, a un restaurante, a cualquier sitio, recibimos un servicio y somos agradecidos con esa persona. ¿Qué hace ese mesero que te llevó la comida? Te dice, cuando recibe quizá una buena propina que tú le diste en agradecimiento por ese servicio, esa persona va a tener un accionar positivo a favor de cada uno de nosotros. Es imposible no manifestar una gratitud siendo estáticos, estando quietos. Siempre va a ser evidente ese accionar, ese mover. ¿Por qué? Porque es algo cíclico. Cuando alguien hace algo por ti y tú eres agradecido, va a manifestarse una acción y también tú vas a ser agradecido. Quizá no con esa persona, también pudiera ser con otra. ¿Por qué? Porque esa gratitud se va extrapolando en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para contagiar al que está al lado. Por eso ese accionar va a traer un movimiento. Y en la palabra en Colosenses 3:17, se lo pueden poner por favor para que todo el mundo lo vea, dice, y todo lo que haces de palabra o de obra, mira cómo en Colosenses te dice que también de obra, o sea que la palabra también nos insta y nos invita a accionar, que todo lo que hagamos en ese momento por un motivo X o Y, entonces le demos gracias a Dios por eso. La gratitud accionando en ella es el motor o el motivo por el cual yo soy agradecido. Es lo que va a mover, es lo que va a mover las personas. O sea que es algo visible la gratitud. Claro que sí, totalmente. Se ve, o sea, no podemos decir yo estoy agradecido y no mostrar una gratitud a eso. No sé si entonces eso es lo que tú dices, ¿verdad? Y según la palabra es así. Entonces, ¿cómo sabemos que hay gente agradecida aquí hoy? Debe ser visible en la manera que adora, en la manera que ofrenda, en la manera que habla de Dios en su día a día. Debe de verse, ¿sí o no? Pero si tú llegas a la casa de Dios y estás con los brazos cruzados así, ¿eres tú agradecido con Dios? Pero si estás, Señor, gracias, yo te adoro, tú me rescataste del pecado, me rescataste de la muerte. Ahí se evidencia tu gratitud. Yeah. Yo creo que 3 de las características que marcan a una persona que es agradecido y debemos de revisar esas áreas es el compromiso, la humildad y la fidelidad. Cuando tú ves tal vez una área en tu vida donde no estás comprometido con Dios,
en tu servicio a Él, en tu relación con Él, sea lo que sea que hagas con Él, no estás siendo verdaderamente agradecido. Cuando hay una área en tu vida tal vez donde no eres fiel a tu propósito, fiel a la visión, fiel a tu mentores, al hombre y la mujer que Dios ha puesto en esta casa para mentorearte, para guiarte, para pastorearte, y en tales otras áreas hay un problema, no estás siendo verdaderamente agradecido. Y como también el otro, hay como 3 componentes, y si somos débiles en alguna área, esa será la área donde en algún momento u otro seremos débiles y vamos a caer en falta de agradecimiento. Tú ves muchas personas comprometidos, pero que no son fieles. Servían mucho, pero no eran fieles y por lo tanto se fueron. Porque le faltó ese componente del agradecimiento. Entonces esos 3 componentes son muy importantes y debemos de revisarlos. Si somos humildes, si somos comprometidos y si somos fieles. Amén. Eso que tú mencionas son evidencias, son acciones de la gratitud. Por eso alguien agradecido es fiel, alguien agradecido es comprometido, alguien agradecido es humilde. Eso es parte de las acciones de la gratitud. El que es agradecido hace las cosas sin que se lo pidan o va la milla extra. Esas son virtudes que debemos de desarrollar en nuestra vida. No, dámelo. Si yo lo quiero ahora, tú me lo tienes que... O sea, debe de haber un cambio en nuestra vida. Amén. Mira, cuando el leproso fue sano, yo creo que ustedes nunca se imaginarán lo que significa la lepra, porque la lepra hoy no existe casi. Pero en esos tiempos el tener lepra era una de las cosas más denigrantes. Incluso te sacaban y te apartaban de la sociedad. Habían campos de leprosos. Habían gente refugiada de leprosos solamente. Y este hombre, en vez de demostrarle su sanidad a su familia, ¡güey, me sané! Después de tantos años, lo primero que fue que vino donde Cristo. Y la gratitud, yo creo que es eso. La gratitud te hace comprometido con Cristo. Te hace comprometido con la gente que se invirtió en ti, con la gente que te dio. Y hoy hay un montón de gente mal agradecida en la iglesia. Con sus padres, con sus autoridades, con Dios mismo. Y eso tiene que cambiar. Dile que está a tu lado, eso tiene que cambiar. Entonces, Dios te dio un carro nuevo. Lo primero que tú tienes que hacer es venir a la casa de Dios a darle gracias. Dios te dio una casa nueva. Dios te dio una casa nueva. Lo primero que tienes que hacer es, wow, voy donde Dios a darle gracias. Muchos jóvenes que dicen, pastor, Dios me bendijo con un vehículo. Y lo primero que vienen aquí es a que oren por el vehículo. No se van por ahí, ¡ay, vamos! Vienen a presentarlo a Dios. Señor, gracias por el vehículo. Amén. Entonces, yo quiero preguntarle a Rosy, debido a lo que estamos viviendo y la falta de gratitud que hay, ¿tú crees que hay jóvenes que hoy en día no valoran lo que quizás un día sus padres hicieron por ellos? O sea, ¿tú crees que es algo que pasa? Que hay jóvenes que no valoran lo que sus padres hicieron por ellos. Claro que sí, creo que sí. Hay muchos jóvenes que no valoramos lo que el sacrificio de nuestros padres. Pero eso nos hace a nosotros perder la bendición del gran mandamiento, donde dice la palabra que si honramos a nuestros padres y a nuestras madres, vamos a tener la largura de vida. Sí. Lo primero que empezamos es a perder esa bendición. ¿Y por qué no honramos? Porque no somos agradecidos, como usted decía. Si no somos agradecidos, no vamos a valorar cada sacrificio que ha hecho nuestros padres. ¿Cuántas veces mi papá dejó de comer, dejó de comprarse algo él para que yo lo pudiera tener? Y no es justo que yo diga, ese era tu rol. No, ese no era su rol. Esa era tu responsabilidad. No es justo que yo, en vez de decir así, yo me pare y me diga, gracias, papi, por el sacrificio. Porque eso lo honra a él y me bendice a mí. Aprendimos en Casa de Paz que la bendición, la gratitud a nosotros nos bendice. Cuando somos nosotros agradecidos, nosotros somos bendecidos. Con nuestros padres seculares y también con nuestros padres espirituales, me vino a memoria que yo le comentaba antes a mi esposo, con mi padre espiritual, el apóstol. Siempre lo he honrado porque en mi proceso de nuestro testimonio, que todo el mundo se lo sabe, el pastor, el apóstol, sacó de su agenda, de su tiempo, para llamar a mi esposo. Eso hace 9 años y a mí no se me ha olvidado ni se me va a olvidar. Eso fue un sacrificio de él tomar su minuto, su tiempo, y llamar a mi esposo que no estaba activo en la iglesia. Y yo le decía a José Carlos que eso en mí generó una gratitud y una lealtad hacia él.
Es decir, por esa actitud que mi padre espiritual hizo a favor de mi matrimonio, gracias al Señor, y espero seguir así, tengo estos 9 años siendo agradecido con Dios y con ese hombre. De igual soy agradecido con mis padres. ¿Por qué? Porque tengo el ejemplo de Jesucristo de Nazaret. Cuando iba a resucitar a Lázaro, antes de resucitar a Lázaro, eso se nos tiene que ser revelado a nosotros como jóvenes, que si Jesús, el Hijo de Dios, antes de hacer un milagro, dio gracias. Delante de todo, dijo, gracias Señor, porque tú siempre me escuchas. Entonces Jesús tiene que ser un ejemplo para mí y para ti. Si Jesucristo de Nazaret fue agradecido, ¿qué te impide a ti y a mí ser agradecido? Amén. Es así, eso está buenísimo. Y te voy a decir algo, o sea, cuando nosotros crecemos, vemos las cosas que quizás nuestros padres hicieron y de una manera u otra sale una gratitud. Hay otra gente que lo toman, que no lo valoran, como te pregunté, porque creen que es su responsabilidad. Pero hubieron muchas cosas que quizás tú nunca te diste cuenta que tus padres hicieron por ti, que no fueron visibles en el momento porque quizás no tenías la conciencia, no lo viste, o quizás nunca te lo dijeron. Entonces yo creo que hay que ser agradecido con los padres que Dios ha puesto en nuestra vida, los padres naturales. Y como tú dijiste, el mandamiento con promesa de larga vida es honrar a los padres y honrar a tus padres espirituales. Hay cosas que por ejemplo, tú dices, bueno, en esos momentos el apóstol me llamó, a pesar de la agenda tan fuerte que tiene y sacó el momento en que mi esposo no estaba en la iglesia, pero quizá hay muchas cosas que quizá él ha hecho que tampoco hemos visto. O sea, que no solamente veamos, seamos agradecidos por lo que vemos, pero también por lo que no hemos visto. Mientras tú estás durmiendo, alguien está orando por ti. Alguien está intercediendo. Alguien está gimiendo a Dios por tu vida, que son cosas que no vemos detrás de cámara. Cuando alguien viene a predicar aquí, hay cosas que tú lo ves aquí, pero hay cosas que tú no viste. El tiempo de oración, el tiempo de sacrificio, para que tú puedas recibir una palabra fresca, revelada de parte de Dios, y tu vida cambie. Entonces son cosas que hay que valorar. Yo creo que en estos tiempos la palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y habrá guerras, disensiones, y parte de eso lo vamos a ver padre contra hijos. Es algo, hoy tuve mucho en la noticia, hijo mata a padres, hijo hace, y vemos como hay una rebeldía fuerte de los hijos a los padres, y eso es lo que trae calamidad, trae muerte, trae maldición. Entonces si tú quieres recibir la bendición de Dios, tienes que comenzar a ser agradecido con los padres que Él puso, aunque tengan defecto, aunque tu papá hizo lo que hizo, aunque tu madre hizo lo que, comienza a valorar quiénes son y ver por encima de sus debilidades, y Dios te va a bendecir tu vida grandemente. ¿Sabe qué? Yo quisiera que la pastora hablara un poco de qué papel juega la gratitud en nuestra relación con Dios. ¿Qué papel juega la gratitud? Que yo quiero que los jóvenes sepan, ahorita hablamos un poco, pero que ellos puedan obtener ese valor de por qué yo necesito gratitud en mi relación con Dios. Yo creo que ya que estamos aproximándonos a un nuevo año, 2023, necesitamos entender primeramente el versículo que dice, entra por las puertas con acción de gracias. Entonces, muchas personas llegan al lugar, pero no llegan a entrar a la nueva temporada. Se colocan en posiciones, se colocan en oportunidades, pero no son a largo plazo, porque verdaderamente no han entrado plenamente, están en transición, pero ahí se cortó la bendición. Vemos eso con el pueblo de Israel. Nunca llegaron a la tierra prometida, se quedaron en medio de una transición. ¿Por qué? Porque a pesar de los milagros que experimentaron, a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, tanto en la transición saliendo de Egipto de la esclavitud, tal como en la transición a la tierra prometida, vivían quejándose, vivían murmurando a cada rato, diciendo, ay, pero Moisés y esto, y ay, pero Dios es en serio, Dios, pero no hay nada de tomar, no hay nada de comer. 3 días después de que Dios lo liberó de la esclavitud, pasando por el Mar Rojo, exterminando todos sus enemigos, 3 días después. Dice que cuando estaban saliendo del Mar Rojo,
danzaban con bandero, de todo, gracias a Dios, wow, porque es muy fácil agradecerle a Dios cuando el milagro está frente a nuestros ojos, pero 3 días después, y así somos muchos de los jóvenes, con memoria a corto plazo, como Doris, 3 días luego quejándose, pero no hay nada que tomar, no hay nada de comer, y eso es lo que no los permitió en el tránsito de los 40 años a transicionar a la nueva temporada. Entonces dice en el versículo, entrar por las puertas con acción de gracias. ¿Cómo entramos a la nueva dimensión? Dice, ahora alaba para entrar a los atrios. Entra a los atrios con alabanza. Hay dimensiones. La nueva temporada se entra a través de la acción de gracias, pero la alabanza, constantemente la gratitud de la alabanza, tu adoración, la acción que provoca la gratitud es lo que te va a llevar más cerca a los atrios. ¿Qué son los atrios? Es la presencia, es donde Él habita. Si queremos habitar en Dios, con Dios en este año, necesitamos ser agradecidos y alabar en todo tiempo. ¿Sabe qué? Quizás me estoy extendiendo mucho, pero tengo que decirlo. La gratitud nos hace capaz no solamente de agradecer en el presente, sino también en el pasado y en el futuro. La gratitud nos hace, cuando lo hacemos con una base de fe, nos hace capaces de ver el pasado, el futuro y el presente. Lo que ojo no he visto ni oído he escuchado son las cosas que Él ha guardado para nosotros. Y puede ser en el momento que nos hace falta algo, pero la gratitud ve más allá de la necesidad. La gratitud ve mucho más allá que el obstáculo y la barrera. La gratitud ve lo que Dios ha hecho, está haciendo y lo que Él va a hacer. Entonces muchas personas pierden la gratitud, primeramente porque han olvidado lo que Dios hizo, lo que Él va a hacer y lo que Él ha de hacer en tu vida. Y necesitamos tener esa multifaceta de fe y de gratitud en nuestra vida. No solamente agradecerle en el presente, sino también por lo que Él ha hecho y lo que Él va a hacer en nuestra vida. Y regresando a la pregunta, ¿qué refleja eso? Muchas veces la falta de gratitud refleja la condición de nuestro corazón y también la mentalidad que guardamos. Israel salió de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. Su mentalidad era de desierto y no era una mentalidad de la promesa. Y entonces necesitamos entender por qué. ¿Por qué yo no avanzo a una nueva temporada? ¿Por qué yo no recibo las promesas y las bendiciones que Dios ya había declarado sobre mi vida? Y revisar, ¿estoy siendo agradecido ahora mismo? A pesar de que no lo veo con mis ojos, tengo que ver más allá. Tengo que ver lo que está en el horizon, lo que está aproximado, lo que está a punto de llegar. Estamos Revival Youth, ¿verdad? Hay que aprender español tanto como en el inglés. Estoy aprendiendo con ustedes. Pero vamos a tratar de tener esa virtud de ver más allá de lo que estamos viviendo actualmente, al ver lo que Dios va a hacer, lo que Él ha hecho y lo que está a punto de ser en el momento. Amén. Y revisar nuestro corazón. ¿Por qué no estoy siendo agradecida en el presente? ¿Hay una ofensa en mi corazón? ¿No estoy viviendo lo que Dios hizo por mí en medio de esa crisis, en medio de este obstáculo? ¿Qué es lo que no me está permitiendo avanzar? Y si revisamos eso, la mayor razón por la cual nosotros no estamos agradecidos es por eso. Nuestra mentalidad y nuestra condición de nuestro corazón. Tremendo. Yo creo que es una respuesta muy necesaria. Una respuesta muy necesaria. La gente da gracias a Dios normalmente por lo que Dios hizo, pero tampoco le da gracias por lo que va a hacer. Y eso es súper, súper importante. Darle gracias por lo que hizo, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Ya termino. Y va relacionado mucho con lo que dice Pamela, de que nuestra gratitud no puede ser condicional. El pueblo de Israel estaba agradecido cuando Dios le daba algo, pero no por quien Él era. Nosotros no le debemos de agradecer a Dios por lo que Él puede hacer en nuestra vida, lo que Él nos puede dar, porque esa es una gratitud condicional.
tenemos que agradecerle a Dios por quien Él es. Porque muchas veces buscamos la bendición, pero no buscamos al que nos los va a dar. Y si buscamos a Dios primero por quien Él es, si somos agradecidos por quien Él es en nuestra vida, ahí es donde viene la bendición. No simplemente por, Señor, dame la bendición, quiero esto. Seremos como el pueblo de Israel, dame agua, dame esto. Y Dios haciendo milagro evidente en su vida, pero incapaz de ver la mano de Dios en su vida. Entonces, seamos agradecidos con Dios como nuestro Padre, Dios como nuestro proveedor, Dios como nuestro libertador. Y cuando somos agradecidos con quién Dios es, no vamos a caer en la trampa de condicionar a Dios a nuestra necesidad. Dile que está a tu lado, no condiciones tu gratitud. Es tremendo. Yo quisiera preguntarle a Belkis, ¿cómo puede alguien desarrollar la virtud de gratitud? Si yo quiero ser agradecido, quizá alguien que se pregunta, ¿cómo puedo yo iniciar a ser agradecido? ¿Cómo pudieran ellos ser agradecidos? Yo entiendo que la gratitud, esa virtud inicia en el corazón y es el corazón que reconoce, que valora, que entiende, que está convencido de que todo lo que es, de que todo lo que tiene se lo debe a Dios. De que no es por tu capacidad, no es porque tú naciste porque sí, no es porque tú te esforzaste, sino es porque tienes un Dios que te proveyó todo. Y yo entiendo que en el caminar muchas veces nosotros nos familiarizamos en el proceso y entendemos que todo nos lo merecemos. Y que, porque yo soy muy inteligente, hice un doctorado, tengo una maestría, soy un profesional, soy esto, me merezco esto y por esto soy bendecido. Y no es así. Tú eres bendecido porque tú tienes un Padre Celestial que es quien te provee, quien es el que te cuida, Él es el que te da todo lo que tú tienes. Y lo vemos en la misma palabra. En el Salmo 103:2, el mismo salmista, en el momento que adoraba, se ve que su corazón en ese momento no se quería quebrantar y él mismo le decía, alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él fue que te sacó del pozo cenagoso. ¿Cómo tú llegaste a esta casa hoy? ¿Dónde tú estás en este momento? Muchas veces olvidamos de dónde Dios nos sacó y hoy en día entendemos que somos bendecidos porque sí. Tú hoy, mírate atrás y mírate cómo está hoy. Sí. ¿Sabes que hay gente que comienza a ganar unos chelitos y deja de venir a la iglesia? Sí. Y comienza a caminar diferente y se olvidan que fue Dios. Así es. Inmediatamente. Y vemos eso sale de los guaricanos y ahora se mudó para Piantini. Arroyón. Y ahora y eso, lo que ellos no saben, que ese orgullo y esa ingratitud a Dios, esa falta de humildad, los aleja de Dios. Sí, y lo vemos aquí mismo en la iglesia. A veces entendemos que porque no sabemos un chin la palabra, nos olvidamos de que fue nuestro apóstol, el mentor que se invirtió en nosotros y que nos dio ese potencial que nosotros hoy tenemos desarrollado. Entonces, eso lo vemos en todo y inclusive la misma palabra en el ejemplo de Nabucodonosor, el rey. Él creía que todo era por su esfuerzo, porque él se lo sabía todo y el mismo Dios lo llevó a humillarse para que entendiera que todo lo que él tenía venía de Dios y no de sus propias capacidades. Y yo creo que una de las virtudes que se desarrolla en un corazón que reconoce, que es humilde, que sabe que depende de Dios, es un corazón que adora, un corazón que alaba, un corazón que entiende que Dios, aunque sea el proceso de crisis, no importa, si Él me bendijo ayer, me va a bendecir hoy. Dios, de Él depende y de Él dependeré en todo momento. Entonces, es como nos enseñaba nuestro apóstol, la memoria del corazón agradecido. O sea, el corazón agradecido recuerda de dónde Dios lo sacó, reconoce de quién depende, de a quién vas y de quién es el Dios que le provee todo. Entonces, yo creo que ese componente de reconocer, como decía nuestra pastora, la pastora decía, no tener una memoria a corto plazo, sino recordar siempre y de saber que Dios proveyó ayer,
proveerá hoy y proveerá siempre, porque Él es fiel. Y Él Amén. es el que bendice conforme sus riquezas en gloria, mucho más allá de lo que nosotros hoy entendemos. Amén, amén. Ahora, la gente necesita saber cuáles son las consecuencias que trae la falta de ingratitud. Y con esto ya vamos a ir cerrando. Quisiera que Wanda hablara de cuáles son las consecuencias que causa la ingratitud en la gente. Bendiciones, Creo que lo que Revival. Sí, primero, una de las consecuencias que trae la ingratitud en nosotros es que los cielos se cierran totalmente. O sea, tú empiezas a tener una temporada de cielo de bronce, no ves las bendiciones, no ves lo que estás orando, porque simplemente no hay gratitud en tu corazón. No agradeces a Dios por lo que ya tienes y solamente estás esperando y queriendo lo que el otro tiene. Entonces los cielos inmediatamente se te van a cerrar. Número 2, es donde tú no puedes entrar a la tierra prometida y donde fluye leche y miel. Ya tú no puedes entrar a ese lugar. Así como Egipto, como decía la pastora, el pueblo de Dios se quejaba, no quería, quería volver a Egipto al olor de la cebolla, se quejaba. Dios le estaba dando maná del cielo, Dios le estaba proveyendo en un desierto y ellos se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos y empezaron a anhelar lo viejo. Y eso hace que tu temporada, que esa tierra prometida para ti, ese propósito, ese destino que Dios tiene para tu vida se cierre totalmente. Inmediatamente tú empiezas a querer volver atrás. Y número 3. Es decir, que cuando la gente que no es agradecida ve una dificultad, como tienen memoria a corto plazo, se rinden fácilmente. Así Entonces es. no llegan a entrar a Canaán. Así Es decir, Canaán vendría siendo la promesa de Dios para tu Amén. vida. Eso es muy importante que lo entendamos. Así es. Número 3 también, cuando una persona se empieza, una consecuencia es que te familiarizas con la presencia de Dios. Oh, sí. Mire, hay personas que vienen incluso a la oración y tú ves que estamos en una presencia, pero no hay gratitud en tu corazón. Y tú ves que está una atmósfera de gloria donde se están abriendo los cielos, pero tú estás esperando que se termine la oración. Tú tienes tu corazón lejos del lugar de donde se está orando, de donde se están rompiendo los cielos. Y número 3, entra orgullo, entra envidia en tu corazón. Empiezas a anhelar lo que el otro tiene, así como usted decía, pastor, ahorita. Empiezas a ver por qué yo no soy bendecido, por qué él es bendecido. Tú no estás viendo lo que Dios ha hecho en tu vida y ya tú estás anhelando y sube un orgullo de creer que todo lo que tienes lo tienes por ti, pero todo lo que tienes lo tienes por el Rey. Amén. Amén, amén, amén. Mire todas esas consecuencias y son bíblicas, lo vimos como ya lo mencionó con Israel. No entraron a Canaán, perecieron en el desierto una generación, Dios le daba maná, Dios le daba de todo y como quiera murmuraban y se quejaban de Dios. Fíjese qué tremendo ejemplo de la ingratitud. Una persona ingrata nunca va a moverse a una nueva temporada, nunca. Es decir, que si tú quieres ir al 2023 a una nueva temporada, tiene que comenzar con la gratitud. ¿Ustedes saben lo que es ver un mar abrirse? Yo nunca he visto eso, ni en Boca Chica, ¿no? Ni en Wibi. Que se abre el mar para yo cruzar, que caiga como si fuera pampita del cielo. Una columna de fuego en la noche, una nube de día, aves rostizadas, dice. Ellos querían carne, Dios le traía codornices. Tenían sed, la roca, agua. ¿Qué más? Los zapatos, querían uno que le crecían en el desierto. Y como quiera, no era suficiente. Pastor, ¿cuál fue la razón por la que Israel permaneció en el desierto? Por su queja. ¿Cuál es una señal de alguien ingrato? Siempre se está quejando. Siempre. Todo es malo, todo es feo, no es suficiente. Nada, nada. El mentor lo llama, ay, él no me llamó 5 veces, yo quería 5 veces. Dios le da esto, Dios le da. Nunca es suficiente para alguien ingrato.
Eso es tremendo. Y yo quiero que en este día todo lo que hemos hablado, más que un lindo tiempo, más que una conversación, esto se pueda grabar en tu corazón. Cuando tú tienes hijos, tú vas a ser más agradecido con Dios, créeme. Vas a ser más agradecido con tu papá. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Que no tienes que esperar a llegar a cierta edad, no tienes que esperar a llegar a cierto estatus, cierto tiempo en tu vida para comenzar a ser agradecido. Comienza desde ahora a ser agradecido con Dios y vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Amén. Entonces yo creo que esto sea más que un simple tiempo, sino que sea algo que se grabe en tu corazón, algo que se anide, algo que dé fruto. Que hoy, al salir de aquí, siga dándole gracias a Dios. Mañana te levantaste, dale gracias a Dios por el día. La semana que viene, síguele dando gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias. Que esto sea una convicción en ti. Amén. Así que yo creo que nos pongamos de pie. Le damos un aplauso al Señor. ¿Cuántos recibieron? Yo no quiero que tú tengas memoria a corto plazo con lo que hablamos hoy. ¿Están listos? Yo no quiero que ustedes se le olviden, sino que realmente comencemos a aplicar todo lo que hemos hablado. Y yo quiero que hagamos una dinámica. Yo quiero que usted se voltee a la gente que tiene detrás y vamos a hacer una dinámica en esta noche. Busca a alguien, no tiene que ser la gente detrás, busca a alguien, simplemente puede ser una chica que esté a tu lado, alguien más. Míralo, búscate a alguien, no puedes estar solo. Pero no me lo separe de la esposa, mano. Mira, pero y se agradece, busca tu. Oye, hermano. Ok, miren lo que vamos a hacer. No se tienen que agarrar de la mano, no se preocupe. Yo sé que hay unos esposos que están aprovechando para hacer la paz ahora. Ay, yo estoy agradecido de ti. Dile, si tú estás agradecido, sácame a cenar, esposo. A los esposos nada más. Vamos a hacer algo. Yo quiero que a la persona que tú tienes delante le diga 3 o 4 cosas por las que tú estás agradecido de Dios. Si hay más de 4, díselo. Entonces, uno primero y el otro se lo dice después. Ok, vamos a practicarlo. Yo creo que tú lo hagas de verdad. Ok, dale, 1, 2, 3. Nadie puede estar solo.